Dios les bendiga, queridos hermanos. ¿Cómo están? Amén, gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Hoy toca un tema complicado, hermanos. Hoy toca un tema así, muy, amén, gloria a Dios. Eso es exactamente lo que debemos decir. Hoy toca, hermanos, un tema que, créanme, le comentaba a mi suegra, a mi esposa, me da miedo dar, hermanos, me da miedo dar. Y les voy a comentar un poco, también le comentaba a mi hermano Beto hace una semana y media, ¿verdad? De estos pasajes que vamos a abordar, hermanos. El Señor concedió en su misericordia ponerlos en mi corazón desde el mes de 27 de septiembre, lo confirma el 1 de octubre, que es cuando Claudia Sheinbaum toma el poder aquí en México, y se ha venido cumpliendo esta palabra que humanamente hablando es tremenda, pero que es palabra que tiene un propósito para su iglesia. Vamos a leerlo primero completo, así sin hacer escalas. Vamos a leerlo todos en la versión Reina Valera 60 y luego vamos a irlo dividiendo por pedazos. Y ahorita vamos a hacer una oración, pero va a ser una dinámica diferente el día de hoy. Son varias citas. Fíjense que el Señor me daba estos pasajes. Lo comentaba con mi esposa y nos dio un temor reverente de parte del Señor. Jeremías, todos los pasajes están en Jeremías, ya con eso vamos viendo. Jeremías 3, y vamos a leer de los versículos 2 al 5. Esta es la primera parte, Jeremías 3, del 2 al 5, cuando lo tengan, den gloria a Dios y vamos a ponernos de pie. Esta vez vamos a ponernos de pie. Amén. Jeremías 3, del 2 al 5. Y vamos a leerlo despacio, pero poniendo mucha atención. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como un árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora ¿no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud? ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Las siguientes en Jeremías 4, del 1 al 2. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. La siguiente en Jeremías 12, del 12 al 13. ¿Ya se va dando cuenta por dónde va el asunto, hermanos? Jeremías 12, del 12 al 13. La palabra dice de la siguiente manera: sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová.
Luego Jeremías 13:18. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: di al rey y a la reina, humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Ahora vamos a volver a Jeremías 15 y vamos a ir a Jeremías 15 y vamos a leer el versículo 2. La palabra del Señor, 15:2, Jeremías 15:2, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y se te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio. Y al final de esta predicación vamos a leer el último versículo. Tomen asiento, hermanos. Vamos a hacer esta oración por esta palabra, pero la vamos a hacer diferente. Yo voy a contar, a partir de que se los indique, voy a contar 40 segundos. Y usted en esos 40 segundos le voy a pedir que reflexione, que medite en lo que ha estado aconteciendo. Estas palabras, y con todo temor del Señor se los digo, tienen que ver con México y con la Iglesia Evangélica de México. Con México incluye todo lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo, pero al mismo tiempo también con la Iglesia Evangélica de México. Voy a entonces, a partir de este momento, a contar 40 segundos, y usted en silencio le pido que reflexione sobre todo lo que ha estado pasando y cómo las cosas han cambiado desde el 1 de octubre del 2024 hasta la fecha. Y en su corazón ore al Señor para que sea su Espíritu Santo el que nos dirija en estos momentos. Después de estos 40 segundos, yo terminaré la oración. Comenzamos con los 40 segundos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra. Nos disponemos, Señor, a reflexionar sobre esto que tú quieres decirle a tu pueblo y al pueblo de México. Te pido, Padre Celestial, de que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, guiándonos, redarguyendo nuestro corazón y dándonos esperanza, fortaleza, porque toda tu palabra, Señor, es para edificar a tu pueblo. Puede parecer humanamente hablando complicado, difícil, incluso dura, áspera tu palabra, pero el fin que tú tienes para nosotros es fin de paz, para darlos el fin que esperáis, dice tu palabra. De esta manera, Señor, pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, haciéndonos ver, Señor, todas las cosas que tú quieres que cambiemos y todas las cosas que han de acontecer. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén
y amén. Cuando fueron las elecciones aquí en México, sabíamos que iba a ganar Claudia Sheinbaum. Y cuando se dieron los resultados que todos esperábamos, en mi corazón dije, pues en el canal de YouTube que el Señor me concede tener, voy a hacer una serie de programas especiales porque una mujer va a tomar el control del país. Y saqué un programa y después empecé a orar, Señor, ¿qué otro programa voy a sacar? ¿De qué quieres que se trate este programa? ¿Y qué cree que pasó? Hubo un silencio de parte del Señor. Seguí orando y nada. Hasta que el 27 de septiembre, mientras oraba, empezó a venir a mi corazón estos pasajes que leímos y el que falta por leer. Quiero decirle que en ningún momento hubo una especie de éxtasis o de que perdiera la conciencia. No, hermanos, no. Todo el tiempo fue consciente, sabiendo plenamente que este sentir en mi corazón era de parte de Dios. Y mira, hermanos, es muy difícil que yo diga esto. De veras es muy difícil porque la palabra del Señor nos indica que debemos de tener cuidado cuando decimos así dice Jehová. Pero se han venido cumpliendo las cosas y ahorita vamos a ver que es innegable que el que está hablando es el Señor. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 14, a lo largo de 1 Corintios 14, Pablo le dice a los corintios, es bueno que hables en lenguas, es bueno que tengas ese don, pero en la medida que lo puedas hacer, busca la interpretación. Por eso dice 1 Corintios 14, 15, que pues cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Oraré en el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Y luego más adelante dice, y cuando hablen uno, a lo sumo 3, y uno interprete. Pero también nos dice, pero si no hay interpretación, calle para sí. Entonces, lo idóneo es que si recibimos un mensaje de parte del Señor, es buscar la interpretación de parte de Dios. Pero si no la hay, porque Dios en su soberanía puede decidir si da o no la interpretación, tampoco es un pecado. Por eso es que debemos de tener cuidado cuando recibimos algo de parte del Señor. Para este caso, para este mensaje que es muy duro, quiero decirles que es muy duro, vamos a dividirlo en 3 partes. Se va a dividir en 3 partes y son las mismas 3 que vamos a ver el día de hoy. La primera parte es, el Señor va a indicar, para eso el tema lo vamos a denominar como Carta de Dios a México y a la Iglesia Evangélica Mexicana. La primera parte de este mensaje es causas del castigo. Esto es, el Señor le va a decir a México y a la iglesia qué es lo que hicieron mal, qué es lo que han hecho mal, y en el caso de la iglesia, qué es lo que ha omitido y está mal, y por qué razón, cuáles son las causas del castigo. La segunda parte, el Señor va a indicar las consecuencias. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Esto es, ¿cuál va a ser la disciplina de parte del Señor para México y la iglesia evangélica? Pero la tercera parte, como siempre, como el Señor indica en su palabra, es una promesa, un mensaje de esperanza, y vamos a entender el por qué el Señor va a permitir que pasemos esto y cómo va a repercutir, fíjese, en bendición para su iglesia. Porque toda la palabra que el Señor da tiene como objetivo principal y primordial la
edificación de su pueblo. Si usted se fija, cuando los profetas le indicaban a Israel, oye, si no te portas bien, vas a ser conquistada, vas a ser llevada en cautiverio, pero después de ese periodo, yo te restauraré y te pondré en alto y yo estaré contigo. Ahí hay un mensaje de promesa y esperanza. Y este es el versículo que no hemos leído, pero vamos a leer al finalizar la predicación. De una vez les digo, hermanos, y esto no es broma, voy a tardar porque es largo el mensaje. Como, gloria a Dios, como comentaba hace un ratito, lo idóneo es que cuando el Señor da algo es buscar la interpretación. Y en su misericordia, porque toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, es nuestro Señor Jesucristo. En su misericordia y solamente porque Él es bueno, le plació dar la interpretación de estos pasajes. Vamos a comenzar, hermanos. La primera parte de este mensaje es causas del castigo. El Señor, quiero que se imagine a un padre de familia que tiene a sus dos hijos, que sabe que se portaron mal, que sabe que hicieron mal, que sabe que han estado haciendo travesuras, y les va a decir: por esta razón te voy a tener que disciplinar. Has hecho esto, 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 esto y esto. Y por esta razón te voy a disciplinar. Y vamos a comenzar con Jeremías 3, versículo 2. Vamos a irlo desglosando poco a poco. Poco a poco vamos a irlo desglosando. Fíjese cómo empieza. Dice, lo voy a estar yo leyendo en la versión Reina Valera 2020. Alza tus ojos a las alturas y ve si hay algún lugar donde no te hayas prostituido. Aquí el Señor le está hablando a México. Mientras yo no diga otra cosa, hermanos, este mensaje es a México. Aquí el Señor le dice, empieza diciéndole a México: ¿te acuerdas de todas las cosas malas que has hecho? ¿Te acuerdas de todas tus maldades? A ver, México, es hora de volver a recordar todo lo malo que has hecho. Y cuando dice, ve si hay algún lugar donde no te hayas prostituido, el verbo prostituido indica que es una acción mala, dada de continuo al mal y constante. Esto es, se esmera en seguirlo haciendo una y otra y otra y otra vez. Fíjese, pero además es una actitud malvada, contumaz. Y además de contumaz, es una actitud de la cual saca provecho, se goza, tiene placer en esa actitud errada, en esa actitud equivocada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podríamos decir que México, el Señor le está diciendo, y ve si hay algún lugar donde no te hayas prostituido? Por ejemplo, las clínicas de interrupción del embarazo, el aborto. Pero ¿cómo? ¿De dónde está sacando dinero? ¿De dónde está sacando placer? Fácil, desde que el gobierno ahora ya tiene sus clínicas del aborto, o que el ISSSTE tiene que garantizar el derecho al aborto. No sé si sabían, hace 2 semanas se volvió algo constitucional. Ahora los hospitales públicos tienen que garantizar el derecho al aborto. ¿Se hacen negocios? Usted no lo ve, pero el gobierno hace negocios con particulares para tener los insumos para el aborto.
¿Y dónde está el que se tiene beneplácito, tiene placer en hacer esto? Pues todas las mujeres, las feministas, que dicen, mi cuerpo, mi decisión. Entonces, no me cuido. Entonces, vivo en rebeldía, vivo en una promiscuidad, esto es, vivo en una situación completamente libertina de sexualidad. Y pues finalmente puedo matar al ser que engendre. Eso es prostituirse delante de Dios. Saber que está mal y decir que está bien. Porque, ¿por qué no? Yo lo digo. Y luego sigue otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. Las clínicas para la reasignación del género. ¿Sí sabían que las hay? En la Ciudad de México hay un montón. En el año 2020, en plena pandemia, cuando Claudia Sheinbaum era la gobernadora de la Ciudad de México y abrió la primera clínica y de ahí se le salieron todas más, dijo, no hay ninguna deidad, ningún Dios que se pueda oponer a que la Ciudad de México avance hacia el progreso. ¿Verdad? Y entonces el Señor dice, ve si hay algún lugar donde no te hayas prostituido. Sabes que estás mal, sabes que estás actuando mal, sabes que lo que estás promoviendo está mal y no te importa, lo sigues haciendo. Otro ejemplo, los contenidos hipersexualizados. Los desnudos que aparecen en las series, en las películas. Las situaciones sexuales que aparecen en las novelas, en cadena nacional, en las películas extranjeras. Ahora en la Ciudad de México, no sé si sabían, está el día sin pantalón. Entonces la gente puede subirse y andar en el transporte colectivo sin pantalón. Es decir, pueden andar en ropa interior o sin ella, porque esto es algo de la libertad de expresión. Eso es prostituirse. Esto es lo que Dios llama prostituirse. Y fíjese cómo sigue diciéndole el Señor. Junto a los caminos te sentabas para ellos como un árabe en el desierto. Y con tus fornicaciones y tu maldad has contaminado la tierra. Cuando los árabes se sentaban en el desierto, llevaban tiendas por lo general, tiendas enormes, carpas, donde se refugiaban del sol, tenían agua, tenían comida, tenían esclavos, tenían esclavas y había orgías. Entonces el Señor está haciendo esa comparativa. Llegas a México y dices, soy un país abierto al progreso. Soy un país donde si un niño quiere se siente niña, pues puede serlo. Es más, lo voy a fomentar con lecturas con los drag. Esto es, hombres que se visten de mujeres hipersexualizadas. No se han operado, pero se visten como mujeres hipersexualizadas. No, mira, el progreso es parte de la salud, del problema de salud. ¿Sabes qué? Puedes abortar. Es más, ¿quieres consumir droga? Te doy la marihuana. La legalizo la marihuana para fines medicinales y recreativos. Esto es, al decir fines recreativos es, yo sé que eres drogadicto, pero no te voy a llamar así, pero te voy a dar permiso de que la vendas y que la compres. Eso es prostituirse. Y México dice, estoy en el progreso, voy avanzando hacia el progreso, soy una nación que ve hacia adelante. Y además le digo a los demás, a todas el resto de las naciones, que vengan aquí a visitarme, que me compren. Aquí está todo. Fíjense, cuando Donald Trump llegó al poder, muchos norteamericanos que son de la comunidad LGBTI
se vinieron para acá. ¿Por qué? Porque aquí en México se puede, claro. En la Ciudad de México mi esposa no me creía, pero allá en el centro de Coyoacán, y no me cansaré de decirlo, hay un prostíbulo de animales donde usted puede ir, bueno, no, espero que usted no, pero donde las personas pueden ir a comprar, a rentar animales para uso recreativo sexual. Imagínese. Y está permitido eso, está tolerado, se puede, y es la capital. Y entonces el Señor por eso le dice, junto a los caminos te sentabas para ellos, como un árabe. O sea, sin pudor, sin vergüenza, sin recato, y con tus fornicaciones y tu maldad has contaminado la tierra. Y sigue diciéndole, por esta causa, ¿cuál causa? Por las fornicaciones, por los malos hechos, por las malas actuaciones, por la perversidad. Por estas causas, las aguas fueron detenidas y faltó la lluvia tardía. Es como si el Señor le dijera, te quise llamar la atención, te dije, oye, espérate, estás haciendo mal, espérate, detén tu avance, espérate tantito. El año pasado hubo sequía. En 2023, yo nunca me voy a olvidar, mi esposa estaba por aliviarse de Amy y no teníamos agua ni para bañarnos en la Ciudad de México. Ni para bañarnos había agua. Y por eso dice el Señor, por esta causa las aguas fueron detenidas y faltó la lluvia tardía. ¿Cuántos sembradíos no se perdieron el año pasado porque hubo sequía? ¿Cuántos productores, cuántos campesinos quedaron arruinados? ¿Cuánto no vimos en las noticias que las aves caían hasta muertas en algunos estados? ¿Se acuerdan? Y es una forma en la que el Señor decía, espérate México, espérate, estás mal, detente, vas mal, vuélvete, regresa. ¿Y qué hizo México? Seguir, exactamente, seguir, darle vuelo a la hilacha. O sea, yo sigo mi camino, no me importa. Cuando preparaba este tema, me acordaba mucho de un meme, cuando fue el terremoto del 2017 en la Ciudad de México. Hubo un meme que salió que decía, si es como Dios castiga con un terremoto, no pasa nada, al rato se le quita el enojo. Fíjese. O sea, la Ciudad de México y todo México, pues seguimos adelante. No pasa nada, no nos va a ocurrir nada, seguimos. Y entonces el Señor le sigue diciendo, y aquí le voy a decir en la versión Reina Valera 2020. Mientras que en la 60 dice, has tenido frente de ramera, en la 2020 dice, te has mostrado como una prostituta y no has querido avergonzarte. ¿A qué se refiere el Señor con esto? ¿Qué dicen las prostitutas, las trabajadoras sexuales? Es mi trabajo, yo saco dinero, es mi forma de vivir, yo así vivo, así me gano la vida, obteniendo placer y dando placer. No está mal. Es más, en la Ciudad de México ya hasta tienen sus derechos, ¿no? No, pues no está mal. Es dinero, es trabajo honrado. A eso se refiere, a esa actitud se refiere el Señor con México. Has dicho, no está mal, lo que yo hago no está mal, no, es progreso, no, es tolerancia, no, es el darles drogas a los niños es una forma de atender el problema de la salud pública. No, eso no está mal, no, que nadie les diga que está mal. Y el Señor por eso le dice, te has mostrado como una prostituta y no has querido avergonzarte. Al decir, y no has querido avergonzarte, es, sabes que lo que estás haciendo está mal y no te quieres arrepentir. Eso significa. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo!
En la Reina Valera 1960, voy a ir ahí, sigo leyendo Jeremías 3, porque justo en el versículo 4 dice, en la 60 dice, a lo menos desde ahora, ¿no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud? Esta forma es en sarcasmo. El Señor está usando el sarcasmo a través de su siervo el profeta. En Job, Jehová nuestro Dios usa sarcasmo contra Job para hacerle ver sus errores. Aquí también el Señor está usando el sarcasmo para hacer ver los errores en los que estamos incurriendo. Bueno, en este caso, México. Y por eso en la versión Reina Valera 2020 dice, ¿acaso no me llamas ahora mismo Padre mío y guía de mi juventud? ¿A qué se refiere esto, hermanos? Bueno, si usted va, y a esto se refiere, si usted va a la calle, va y le pregunta a la gente, ¿tú crees en Dios? Va a haber algunos que le dirán, no, yo no creo en Dios, es una construcción social, yo no creo en Dios. Pero habrá otros que te dirán, sí creo en Dios, ay sí mi Diosito, ay sí papito Dios, ay sí yo voy a la iglesia católica, a la capilla, ay sí mi virgencita, y se santiguan o se persignan, ay sí yo Diosito, yo lo amo mucho, pero siguen haciendo el mal. A eso se refiere. ¿Acaso no me llamas ahora mismo, Padre mío y guía de mi juventud? Fíjese, que yo cuando leía estos pasajes decía, Dios mío, qué tremendo, una radiografía nos está sacando el Señor de la nación. Si usted va y le dice a la gente, oye, ¿quién es Dios para mí? Ay, Dios es amor, ay, Dios. Fíjese, la comunidad LGBTI en la Ciudad de México y en Estados Unidos usan unos brazaletes con el arco iris. Dicen, salvos por gracia. Hágame el favor. Según ellos, Dios, como es amor, pues todo mundo puede amarse como quiera. Y también le pueden decir que ellos también creen en Dios. Los delincuentes también creen en Dios. También se encomiendan a la Virgen. También se santiguan, esto es, se persignan. Si usted va con un político, le va a decir, ay sí, Dios, yo voy con el Papa, yo voy con el Padrecito de la iglesia para que me dé la bendición. Ay sí, yo creo en Dios. Pablo dice, ¿crees en Dios? Bien haces, porque los demonios también creen y tiemblan. Entonces aquí el Señor le está diciendo a México, ¿a poco sí crees en mí? ¿A poco sí? Tú dices que crees en mí y hasta me dices, Padre mío y guía de mi juventud. Pero a pesar de todo eso, dices, guardará, y sigue diciendo, ¿guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que México dice, pues me dicen que está mal que yo venda droga, pero no pasa nada. Me dicen que está mal la comunidad LGBTI, la apoya el gobierno y no pasa nada. No me desciende un rayo para matarme, ¿no? Entonces, a eso se refiere. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? O sea, ¿me castigará de alguna forma? ¿Será cierto que estoy en contra de Dios? A ver, vamos a ver. ¿Y qué no es esa la actitud de México como nación? Seguir aprobando leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Seguir diciéndole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Usted dígame si no es cierto. Y si vuelvo a la alegoría del padre de familia que está hablando con los dos niños. Usted cuando le dice al niño, oye, hiciste esto mal, no debes de hacerlo. El niño dice, no, yo no fui, ¿no? Y entonces, imagínese que México también le va a decir a Dios, no, yo no fui, Señor. Y el Señor le dice, sí, sigue diciendo,
has hablado así, pero has hecho cuantas maldades pudiste. O sea, no me digas que no es cierto, porque sí es cierto. Has hecho las cosas mal. Yo te he visto, yo te he escuchado. Y has hecho, bajo esa premisa, has hecho cuantas maldades pudiste. Fíjese. Entonces ahorita el Señor ya le dijo a México, has hecho esto, 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 esto y esto. Es decir, has corrompido la tierra con tu maldad, con tu perversidad, con seguir actuando de manera contumaz. Ahí está, te voy a castigar por eso. Pero ahorita hace una pausa y se vuelve a la iglesia evangélica, a su pueblo. Seguimos el otro pasaje. Jeremías 4 del 1 al 2. Seguimos en la primera parte, ya vimos que le habló a México, ahora le va a hablar a la iglesia evangélica. Si te has de volver, Israel, dice el Señor, vuélvete a mí. En este caso sabemos que es a la iglesia evangélica porque nosotros somos el Israel espiritual. Entonces le dice, si te has de volver, Israel, dice el Señor, vuélvete a mí. ¿Y quién más se va a volver a otra persona si antes no estaba con él, verdad? En este caso la iglesia evangélica estaba caminando cerca de Dios y por algo se apartó. Y entonces el Señor le dice, oye, si te has de volver, vuélvete a mí, le dice Jehová nuestro Dios. Y uno dice, pero ¿por qué se apartó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que la iglesia evangélica, cual sea su denominación, se apartara? Y entonces el Señor le sigue diciendo. Fíjese cómo empieza con un artículo condicionante. Si quitas de delante de mí tus abominaciones y no andas de acá para allá, ahí vamos a quedarnos. ¿Qué se refiere esto de si quitas de delante de mí tus abominaciones? ¿Tienes un pecado que crees que nadie te ve y por eso no pides perdón? Eso es una abominación. Estás pecando de continuo, de constante, sabiendo que eso está mal y lo sigues haciendo diciendo no pasa nada. Eso es una abominación. Tienes algo que ocupa el primer lugar, que es el único que debe ocupar ese primer lugar es Dios. Eso es una abominación. Cuando dice y no andas de acá para allá, esto es que no seas inconstante, que no seas llevado como olas del mar. Ay, sí, ahorita voy al templo, me presento, estoy sentado un ratito, oigo al hermano, lloro un ratito, me voy y nunca más vuelven a saber de mí. Llego tarde al templo, me quedo y sí, porque esto que voy a decir no es nada más aquí, es en todas las denominaciones ocurre. Llego tarde y me espero a ver que avance el culto y luego ya me acerco al culto a ver qué hay. Finalmente, pues no pasa nada. Dios no me va a dejar de amar por no ir todo el culto, no pasa nada. Eso es nada más para los que están ahí metidos. Vienes al culto y no sirves en la iglesia, eso es también de andar de acá para allá. Vienes al templo, pero entras y sales igual, eso es andar de acá para allá. Es que hermano, yo acepté al Señor Jesucristo hace años, hace como 10 años, yo lo acepté, pero bueno, pues ahorita cuando pueda voy al templo, porque pues no, Dios no me va a dejar de amar por eso si no voy.
Eso es andar de acá para allá. ¿Usted cree, hermano, que una vez salvo, siempre salvo? No, hermano, está equivocado. Si usted aceptó al Señor Jesucristo hace 10 años, pero no vive conforme a la voluntad de Dios, hermano, usted le urge volver a comunión con Dios. Nuestra hermana Eli nos comentaba el jueves, con mucha razón, que debemos de disfrutar cuando leemos la Biblia. Cuando leemos un pasaje debemos de saborearlo. Y si usted, decía así mi hermana Eli, si usted no siente nada cuando ya no lee la Biblia, está usted en problemas, hermano. Y a eso se refiere. Y no andas de acá para allá. Ay, sí, ahorita voy al templo. Tengo un problema, corro. Ay, Señor, ten misericordia de mí. Socórreme, Señor. Termina el problema. Si puedo, voy. A eso se refiere. Y no andas de acá para allá. Y luego sigue diciendo, y si con verdad y conforme al derecho y la justicia juras, vive el Señor o vive Jehová, entonces las naciones serán benditas en Él y en Él se gloriarán. ¿Qué significa esto? Que si en verdad nuestro testimonio de vida decimos, somos cristianos y nuestra vida va acorde a lo que estamos predicando, entonces la gente va a ver nuestro testimonio y se acercarán a Dios. A eso se refiere. Cuando nosotros decimos, somos cristianos, vamos al templo, la gente nos está viendo. Y si la gente dice, se ríe de los chistes rojos. Ah, mira, fuma. ¿Sabía usted? Y fíjese, qué triste. ¿Sabía que en Estados Unidos el 57% de los adultos que asisten a una iglesia evangélica fuma? Sí. Cuando asistía allá a Portales, en la Intercentral, me tocó ver a un diácono del templo de Portales, que salía del templo, se iba al mercado de Portales a echarse su cigarrito. ¿De veras? No es broma, de veras, me tocó ver. Y eso hay en todos lados. Por eso el Señor dice, y si con verdad y conforme al derecho y la justicia juras, vive Jehová, entonces las naciones serán benditas en Él y en Él se gloriarán. Se acordarán que hace unos domingos vimos que uno de los propósitos por los que la iglesia está aquí, ¿por qué es? Porque somos los brazos del Señor para alcanzar a otros, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está diciendo el Señor. No estás cumpliendo lo que tenías que hacer. ¿Tú crees que por decir, yo acepté al Señor Jesucristo hace unos años, me porto bien, voy a ir al cielo si me muero? ¿Estás seguro? Es lo que está preguntando el Señor. ¿Estás seguro? ¿Crees que eso va a ser suficiente? Ahora voy a seguir con el otro versículo. Es muy fuerte. Y esto me recuerda mucho cuando era niño y me portaba mal. Mi papá, bueno, yo iba y le decía, oye papá, necesito esto para la escuela. Y mi papá me decía, ¿con qué derecho me pides las cosas? ¿Con qué derecho? ¿Cómo te atreves a pedirme algo si te has portado mal? Así me lo decía. Oye papá, ¿me compras esta chamarra que me gusta? ¿Con qué derecho? ¿Qué derecho tienes? Y el Señor está diciendo lo mismo. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa después de haber hecho tantas abominaciones? O sea, tienes un pecado oculto, insistes en el pecado oculto, no te arrepientes. ¿Con qué derecho vienes? ¿Cómo? ¿Cómo vas a decirme, oye, necesito que me ayudes? ¿Cómo? Pero es una forma para invitarnos a la reflexión. Oye, ¿quieres que yo cumpla todo lo que tú quieres? Pero, ¿y tú?
¿Dónde está? Una relación de amor, hermanos, y ustedes lo saben, debe ser correspondida, ¿no? Uno da, el otro también, así. Esa es la relación de amor. Y el Señor es lo que le está diciendo a su iglesia. ¿Qué derecho tiene mi amado? O sea, ¿quieres que yo te siga amando? ¿Y tú qué has hecho? No has correspondido, mi amor. Y aún así me sirves y crees que con servirme no te va a pasar nada. Cuando dice estas preguntas, ¿crees que los sacrificios y la carne consagrada de las víctimas pueden evitarte el castigo? O sea, ¿crees que por venir al templo ya estuvo? ¿Ya es suficiente? Con venir, y no digo nada más con los músicos, estoy hablando a todas las denominaciones. Con venir a tocar, con venir a predicar, con venir a hacer, con venirte a parar. ¿Crees que con eso ya la libraste? ¿No te voy a hacer juicio? Pues no, exactamente. Por eso el Señor vuelve a preguntar, ¿puedes gozarte? ¿Puedes gloriarte de eso? O sea, ¿estás seguro? ¿Te parece que eso es correcto? Fíjese. Entonces, debemos de hacer una reflexión. ¿Tenemos algún pecado oculto, hermanos? Nos está invitando el Señor. Porque le está diciendo a la iglesia evangélica, a ti, si a México lo voy a castigar por esto, a ti te voy a castigar por esto. Porque el buen juez por su casa empieza. Entonces, ya nos está diciendo el Señor, hay pecado oculto, hay un pecado continuo. No te has acercado delante de mí, te has alejado. Vuélvete, regresa. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, hasta aquí está la primera parte. ¿Cuál dijimos que era la primera parte? Las causas del castigo. ¿Por qué razón va a castigar? ¿Por qué razón el Señor va a disciplinar? Y yo les voy a pedir que tomemos 30 segundos y reflexionemos. ¿Hay algún pecado oculto? ¿Te has alejado de Dios? Todavía nos falta, todavía nos falta. Pero vamos a tomar 30 segundos. ¿Hay algo que tenga usted oculto, hermano? ¿Usted cree que porque vivo en unión libre con mi pareja, vengo al templo, no pasa nada? Eso es pecado. Hermano, vamos a tomar 30 segundos. Vamos a reflexionar y a orar. Después de 30 segundos, hermanos, yo voy a terminar esta oración y seguimos con la segunda parte de este mensaje. Comenzamos. Bendito Dios, buen Padre Celestial. Queremos acercarnos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que limpies nuestros corazones, que limpies, Señor, nuestro ser, que limpies nuestras almas, Señor. Necesitamos, Padre eterno, que tu Espíritu Santo haga morada en nuestros corazones. Que, Señor, nos permitas que nuestras ropas espirituales sean emblanquecidas con la sangre del Cordero. Quédate, Señor, con nosotros. Límpianos, Señor, porque contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Te pedimos, Señor, que nos purifiques,
Que el Señor redarguya nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La segunda parte es las consecuencias. Ok, el Señor ya le dijo a estos dos niños, te voy a castigar por esto. Ahora, ¿cuál va a ser el castigo? ¿Cuál va a ser la disciplina? Fíjese lo que dice Jeremías 12, del 12 al 13. Perdón, 15, 2. Discúlpeme. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. No, yo me equivoqué. Lo tenía bien escrito, fíjese, 12, del 12 al 13. Aquí voy a hacer un paréntesis porque es importante recordar cosas que vimos anteriormente. Se acordará que vimos al profeta Habacuc, ¿verdad? Vimos cómo el Señor le dijo, va a venir juicio, porque el profeta Habacuc comenzaba diciendo, Señor, la maldad sube, la corrupción o la injusticia ha abarrotado los tribunales. ¿Y tú qué haces? Y el Señor le dice, voy a llevar a los caldeos, a los babilonios, para que los invadan. Y Habacuc dice, pero Señor, los caldeos son peores. Y el Señor dice, sí, y en su momento yo también los voy a enjuiciar. Y el profeta Habacuc termina diciendo en un canto de júbilo y de confianza, aunque la higuera no florezca. Bueno, en este caso vamos a recordar cuando Judá fue advertida de que venía juicio. Y le dice, sobre todas las alturas del desierto vinieron ¿qué? Destructores. Porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. ¿Qué significa esto? ¿Que los Estados Unidos nos va a invadir? No, no significa esto. Eso no significa. ¿Qué significa? Bueno, vamos a irlo desglosando. El desierto puede significar una extensión de territorio. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos el desierto de los Leones, que es un bosque, realmente es un bosque, no es arena. En este caso, cuando dice sobre todas las alturas del desierto, es sobre todo el territorio mexicano, vinieron destructores. ¿Quiénes son los destructores? El crimen organizado. Se da cuenta que desde el 1 de octubre, el crimen organizado que ya estaba desatado se puso más tremendo. Se da cuenta que ahora, y desafortunadamente, hasta a la gente inocente la matan. No, pues los que están en el Facebook de Estación Joaquín están buscando a una jovencita que desapareció. No, pues si usted camina acá en Farmacias Israel, hay otra pareja ya grande desaparecida. Ahí están los volantes, puede usted ir a verlos. Está el volante, y si usted camina hacia la otra salida de Estación Joaquín, hay más volantes de gente desaparecida. No, pues en Irapuato, aún gente, familia que se dedicaba a cosas honestas, entran y los matan. Y en todos los estados. A eso se refiere. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destructores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. Y sigue diciendo, no habrá paz para nadie. La Reina Valera 60 dice, para ninguna carne. Pero es que yo soy cristiano, yo voy al templo, yo leo mi Biblia. No habrá paz para nadie. Pero es que yo sirvo al Señor. No habrá paz para nadie.
Pero es que la palabra del Señor dice en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sí, efectivamente. Entonces, ¿qué? ¿La Biblia se contradice? No, no se contradice. Pero vamos a ir a Nehemías 4:17. Fíjese, y mientras usted lo busca le voy a comentar. Daniel se cree que a una edad aproximada de entre los 16 y los 18 años fue llevado cautivo a Babilonia. Salió de Judá y fue llevado cautivo a Babilonia. La dominación de Babilonia sobre Judá fueron 70 años. Y Nehemías en el capítulo 1 nos dice que en el año 20 del rey que estaba ahí, Artajerjes, es decir, que habían transcurrido 90 años desde que Judá había sido invadida. ¿De acuerdo? Y entonces ora Nehemías, porque el rey le hace una pregunta, y 4 meses después, esto es en el capítulo 2, Nehemías es encargado para hacer regresar al pueblo de Judá a su tierra. Entonces han pasado 90 años con 4 meses. Y dice Nehemías 4:17: los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, ¿qué dice? Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Ahí está la explicación. No habrá paz para nadie. Pero es que el Señor prometió paz. No habrá paz para nadie. ¿Cómo es eso? ¿Debemos de caer en angustia? No. Debemos de tomar previsiones, precauciones. Antes dejaba usted el zaguán abierto mientras iba de compras, no lo haga. Antes dejaba el carro encendido mientras nada más cerraba la puerta para volverse a subir al carro, ya no lo haga. Antes salía en la noche a las 10 de la noche por unos taquitos, no lo haga. Tenga cuidado. Porque efectivamente, como en Nehemías 4:17, el Señor guardaba a los suyos. ¿Se fija? El Señor los guardaba. ¿Pero qué dice? Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Es que yo quiero seguir mi vida normal, pues sígala, pero el Señor está diciendo que no habrá paz para nadie. La diferencia entre el pueblo evangélico y a México, porque este es un castigo para los dos, es que México está sufriendo incluso una situación grave de entrar en desesperación, de angustia. Ya no saben ni en quién confiar. Ya no saben si van a salir o regresar, pero el pueblo evangélico sabe que Dios nos guarda. Pero de todos modos, debemos de ser precavidos. Debemos de tener cuidado. Y sigue diciendo: sembraron trigo y cosecharon espinos. Se esforzaron, mas nada aprovecharon. Aquí nos habla de un panorama económico estrecho. Hermano, ¿cómo es ese panorama? Simple como la inflación. Usted va a hacer su mandado y cada vez es más, ¿verdad? Cada vez es más. Hay que invertir más dinero y alcanza para lo mismo o alcanza para menos, ¿verdad? A esto se refiere. Sembraron trigo y cosecharon espinos. Se esforzaron, mas nada aprovecharon. Pero el Señor tiene una promesa para su pueblo y la vamos a ver al final. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. ¿Quién se va a avergonzar de sus frutos? El pueblo de México y todos aquellos que no andan conforme a la voluntad de Dios. Pero en el caso de México especialmente, es muy triste este pasaje. Porque dice, se avergonzarán. Es decir, van a decir, fíjate que sí, esto nos está pasando porque pues, nos hemos portado mal. Pues ya pórtense bien. ¿Se da cuenta que no hay un arrepentimiento? Nada más es sí es cierto. Esto me pasa por portarme mal.
pero no se arrepintieron. Es lo que está diciendo. Se avergonzaron de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Esto es, si no hubiera venido la ira de Jehová, no se hubieran arrepentido. Más bien no se hubieran avergonzado. Y aún con todo, no se arrepintieron. Y luego en Jeremías 13:18, cuando le comenté al hermano estos pasajes, yo decía, di al rey y a la reina, sí tiene que ver con Claudia Sheinbaum y con los gobernadores, pero después el martes parecía que Sheinbaum había triunfado sobre Trump y no hombre, ya los aranceles, adiós. Y resulta que el miércoles es cuando el Señor confirma esta interpretación. Jeremías 13:18, di al rey y a la reina, humíllense, siéntense en tierra, porque la corona de su gloria ha caído de sus cabezas. Claudia Sheinbaum dijo, hablé con el presidente Trump y acordó cancelar los aranceles. Y todos, bravo, qué bueno, sí, la presidenta muy buena. ¿Y qué ocurrió? Ese mismo martes, unas horas después, un avión militar de Estados Unidos anduvo sobrevolando cerca de México. Espacio aéreo internacional, pero anduvo sobrevolando. Al día siguiente, 3 buques militares de Estados Unidos en aguas internacionales, pero nada más mirando hacia México. Se sabe a ciencia cierta que anduvieron recolectando información, nadie sabe cuál. El jueves, en la mañana, Donald Trump firma una orden ejecutiva donde le declara la guerra al narcotráfico mexicano y promete acabar, exterminarlos, principalmente a 2. El Señor le está diciendo a todos los gobernadores y a la presidenta, humíllense, siéntense en tierra. Esto es, no se vanaglorien, no crean que ha terminado todo. Nadie está hablando aquí de una invasión, no, porque no está hablando nada de esto. Pero les está diciendo, no crean que por ustedes las cosas van a mejorar. No crean que ustedes tienen todas las respuestas. No, no lo crean. Por eso dice, siéntense en tierra, porque la corona de su gloria, esto es, lo que ustedes creen que pueden hacer, no servirá de nada. Ha caído de sus cabezas. Seguramente yo había leído este pasaje, pero ni me acordaba. Hasta que empecé a leerlo aquella vez, dije, Dios mío, qué tremendo. Y entonces podría decir el pueblo de México y aún la iglesia evangélica, ¿y entonces qué haremos? Estamos viendo que va a venir un castigo de parte del Señor. ¿Y entonces qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Y sigue diciendo en Jeremías 15:2. Y si te preguntan, ¿a dónde saldremos? Les dirás que así ha dicho Jehová. El que a muerte, a muerte. El que a espada, a espada. El que a hambre, a hambre. Y el que a cautiverio, a cautiverio. Esto es, vives sin estar conforme a la voluntad de Dios, estás bajo tu cuenta y riesgo. Lo que te tenga que pasar, eso te va a pasar. Vives fuera de la voluntad de Dios, no te arrepientes de tus pecados, crees que todo está bien, estás bajo tu cuenta y riesgo. Pero hermano, esto no es Dios. Dios es amor, es un Padre amoroso. No, ese Dios del que hablas no me gusta, no. Bueno, hay que leer la Biblia, hermano, porque el Señor también hizo pausa con Israel. También los entregó a sus enemigos. También estuvieron en esclavitud. 430 años
con Egipto, 70 bajo los babilonios y casi otros 70 con los medo-persas. O sea, 140. La Segunda Guerra Mundial fueron 6 años donde los judíos por poco y desaparecen. Pero el Señor es fiel, porque Él promete esperanza. Él da esperanza a su pueblo. Pero a su pueblo evangélico le dice, aún en medio y antes de darle ese mensaje de esperanza, le dice que tiene que ser prudente. Proverbios 22:3. Dice en la versión 60, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. En la versión 2020 dice, el prudente. Esto es, si ya el Señor está diciendo, no va a haber paz para nadie, entonces si estoy viendo que la delincuencia está creciendo desmedidamente, voy a tener cuidado. Si estoy viendo que no me alcanza con lo que trabajo, voy a trabajar más, confiando en la provisión de Dios, sí, pero voy a trabajar más. Si estoy viendo que hay escasez, voy a aprovisionarme de lo que pueda para garantizarle a mi familia. A eso se refiere. El prudente ve el mal y se esconde, pero el ingenuo, esto es, el que cree que no va a pasar nada, el que cree que no importa, todo va en algún momento a solucionarse, dice, pasan y reciben el daño. No seamos así. Y ahora sí viene la tercera y última parte. Y es un mensaje de esperanza. Jeremías 15, del 19 al 21. Si usted está a cuentas con Dios, este mensaje es para usted. Si usted no está a cuentas con Dios, pero siente en su corazón ponerse a cuentas con Dios, restaurar su relación con Dios, esta promesa es para usted. Voy a pedirles que nos pongamos de pie. Jeremías 15, del 19 al 21. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Tome asiento, hermano. Fíjese, si te convirtieres, es una promesa. Pero como lo vimos cuando estudiamos Habacuc, es una promesa condicionante, está condicionada. ¿Cuál es la condición? Si te convirtieres, esto es, si te arrepientes, si en verdad caminas delante del Señor. Dice el Señor, yo te restauraré. ¿Estás herido? ¿Te has lastimado? ¿Te han lastimado? ¿Te hicieron daño? Vuelve a Cristo, Él te va a restaurar. Y estarás delante de mí, y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Qué hermoso. Y fíjese, aquí hay una parte que no debemos de pasar por alto. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Dice, te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Esto es, ¿tendremos problemas? Sí. ¿Nos tocará a lo mejor que la maldad quiera hacernos algo? Sí. ¿El destructor atentará contra nosotros? Probablemente sí.
Porque ¿para qué se pone un muro de bronce? Díganme. Y luego el Señor, ¿ande? Amén, gracias hermana. Y luego dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. El profeta Daniel era de la, y aquí es donde tengo que ser el ejemplo precisamente, el profeta Daniel era de la realeza, era alguien consagrado a Dios. Y no es que le hubiera entrado la consagración a Dios cuando fue llevado deportado a Babilonia, no, porque no hubiera podido hacer todo lo que hizo. Pero era consagrado a Dios desde antes de todo eso. Y aún así le tocó, ¿qué? Ser deportado. El Señor lo bendijo ahí, lo bendijo, pero le tocó ser deportado. Jeremías, profeta de Dios, usado por Dios, le habló al pueblo y le tocó ser deportado. Es más, sufrió el martirio, murió bajo martirio. Josué, que nos encanta mucho la historia de Josué, era consagrado a Dios, buscaba a Dios, le tocó ser vendido por sus hermanos y padecer en Egipto, pero después de un tiempo el Señor lo restauró. Y por eso dice así, pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? ¿Porque podemos con nuestras fuerzas? No, sino que el Señor dice, porque Él estará con nosotros para guardarnos y defendernos. Y todavía lo firma, dice Jehová. Y fiel es quien lo promete. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree que el Señor nos va a sacar de los problemas? Amén. ¿Pero qué debemos de hacer? Además de creer, ser obedientes, convertirnos, regresar a Dios. Romanos, ya por último, Romanos 12:21. Que esto que acabamos de ver, que nos va a poner por muro fortificado de bronce, resume este versículo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuál es el bien? El Evangelio de Cristo Jesús. Estamos puestos para predicar el Evangelio de Cristo Jesús, así como los profetas, así como Habacuc, así como Daniel, así como Jeremías, que en medio de la tribulación, en medio del cautiverio, en medio de la aflicción, predicaron que Dios no se había olvidado de su pueblo. Así nosotros podamos decir, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de gacela o ciervas, y en mis alturas me hacen andar. ¿Se acuerda que dijimos por qué decía eso? Porque las cabritas o las ciervas pueden andar en las montañas y se refugian de los cazadores, y pueden alcanzar pastito fresco de allá arriba. Y uno dice, ¿pero cómo se subieron? Pues tienen unos almohadones en las patas. Bueno, se van a poner las cosas cuesta arriba, difíciles, pero el Señor está con nosotros. Hermanos, vamos a hacer una oración para terminar este tema. Agradezco a Dios y a su siervo, a nuestro hermano Humberto, que me hayan permitido este momento. Y les voy a pedir que se junten por familias. Vamos a orar
por familias, también los músicos, por familias. Isaac, Junior, nuestros hermanos Vigis, por favor. Vamos a orar por familias. Y vamos a confiar en que Dios está con nosotros. Porque así como se tuvo Israel que pasar por un momento de aflicción, por un momento de tristeza, Dios no los abandonó y los restauró. Así también nosotros. Sí, hermanos, los que están atrás, pásense aquí adelante. Todos somos una familia. Acá adelante, aquí hay lugar en el altar, hermanos. Adelante, aquí al altar, hermanos. Somos una familia en Cristo Jesús. Y vamos a orar. Levante su voz. Y si hay algún pecado, hermano, pídale perdón a Dios. ¿Tiene alguna aflicción? Llévesela a Dios. Pero sobre todas las cosas, oremos por México. Oremos por nuestra nación. Dios es grande en misericordia. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, hemos oído tu palabra, Señor. Una palabra fuerte, Señor, una palabra severa. Una palabra, Señor, tremenda. Que nos habla, Señor, de que has encontrado mucha altanería en nuestra nación. Y aún has encontrado altanería y soberbia en tu pueblo. Porque has dicho que tu pueblo se ha olvidado de ti. Y estás invitando, estás exhortando a tu iglesia a que se vuelva a ti una vez más. Estás exhortando una vez más a tu pueblo a que regrese a ti, a que quite todas las abominaciones que hay en medio de nosotros. Pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, que nos indique cuál es lo que hemos hecho mal, cuál es la omisión, cuál es el acto que hemos hecho mal, qué es lo que hemos hecho que a lo mejor hemos dicho no pasa nada, pero sí pasa, porque no hay pecado oculto. Te pedimos, Señor, que redargullas nuestro corazón, que redargullas, Señor, nuestra alma, nuestro ser, porque, Señor, como dice tu palabra, que el buen juez por su casa empieza, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Nosotros pedimos, Señor, que nos permita ser perdonados, ser limpiados de todo pecado. Si hay algo que tengamos que poner en orden, Señor, permítenos ponerlo en orden. Si nuestra vida ha estado mal, Señor, permítenos enderezar nuestra vida, ser perdonados, Señor. Alcanza nuestras familias, Señor. Alcanza, Señor, a nuestros familiares. Perdona, Señor, nuestras ofensas. Perdona, Señor, nuestro mal actuar, lo que hemos omitido por hacer, Señor. Porque tal vez hemos omitido hacer algo pensando que no pasa nada. Te pedimos, Señor, que nos perdones, que limpies nuestras vestiduras. Señor, te pido, Padre eterno, que también perdones a México. Tú has dicho, Señor, que no habrá paz para nadie. Perdona, Señor, nuestra nación. Reconocemos que nuestra nación ha pecado constante y continuamente y de manera contumaz contra ti. Perdónanos, Señor, perdona a México. Porque de verdad, Señor, hemos hecho lo malo, Señor, la maldad la hemos llamado que está legalizada,
Hemos dicho, Señor, que es el progreso. Perdónanos, Señor, perdónanos. Porque hemos hecho lo malo delante de ti, contra ti hemos pecado. Ten misericordia de nuestra nación, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de las personas que viven en esta nación, Señor. Perdona a México, Señor. Perdona, Señor, a nuestra nación. Perdona, Señor, la vida del inocente. Perdona, Señor, la vida de las personas que no han hecho mal. Perdona, Señor, la vida de las personas que a lo mejor quieren buscar tu rostro y no han hallado a quién porque no hemos salido nosotros. Perdona, Señor. Perdona, Padre eterno, nuestra omisión. Perdona, Padre eterno, el pecado de nuestra nación. Perdona, Señor, el pecado de nuestros gobernantes, Señor. No les tomes en cuenta su pecado, Padre eterno. Concédenos ser restaurados, Padre eterno. Concédenos ser restaurados una vez más en tu amor. Concédenos ser una vez más perdonados, Señor. Reconocemos que esta maldad es por nuestra culpa, porque no hemos testificado que solamente en Cristo hay salvación. Nos hemos enfocado, Señor, a estar aquí nada más en este lugar y cuando sea posible, perdónanos, Señor. Perdónanos, porque cuántas personas hay que quisieran escuchar aquello, que tú eres el único Salvador. ¿Cuántas personas hay que son perdidas irremediablemente por condenación eterna? Perdónanos, Señor. Limpia, Señor, límpianos. Permítenos ser, Padre eterno, limpios. Dice tu palabra que vengamos y estemos a cuentas contigo. Porque si nuestros pecados fueran como la grana, serán blancos como la nieve. Pero eso solamente serás tú, Señor, el que podrás hacerlo, no por nosotros, sino por amor a ti mismo. Perdónanos, Señor. Te pedimos por nuestra nación mexicana. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia. Ten misericordia, Señor, de esta nación. Ten, Señor, misericordia de sus gobernantes. Ten, Señor, misericordia de nosotros, Padre eterno. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas. Encomendamos, Señor, nuestras almas y nuestro ser a ti, Padre eterno. Nuestras familias están encomendadas a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dice este canto.